Saludos amigos, auditorio, mil gracias por su confianza, mil gracias por dedicar ese tiempo pues a esta mesa de análisis, que tiene que ver con el segundo programa del privilegio de mandar. Y pues la verdad es que es un privilegio para mí. Ustedes están viendo aquí que tengo a mi Oscar, porque es pues una mesa para Óscares. Y pues igual que todas las mesas, esa es la segunda mesa, pues tengo a personalidades del periodismo, del espectáculo, que pues van a hacer este análisis para ustedes y esperamos que pues sea de su agrado. También quiero pues agradecerle a esta gran alianza que hemos hecho Olmeca Televisión, hemos hecho también la agencia de noticias Notisur, igual que la molécula oficial, Wow TV y la plataforma Énfasis. Y bueno, pues si me permiten amigos, voy a dar una pequeña semblanza de las personalidades que tenemos y que ustedes ven a cuadro. Pues está, ahora sí como decía el doctor IQ, abajo de mi pantalla, de mi cuadro, está Jairo Calisto Albarrán. Él es periodista dedicado a temas políticos, de lo mejor y más fino que hay en el humor en la televisión mexicana. Es un periodista atípico, como él mismo dice, que él no es un periodista de los manuales. Él, si ustedes no lo sabían, ha hecho un libro que se titula Haz Patria educando a un derechairo. Pues con destreza impactante, en su libro pues relata actos de corrupción, desviación de fondos, tráficos de influencias, impunidad de numerosos políticos del PRI, PAN, PRD y de lo que se sume. Además de otros personajes de la clase política mexicana, pues les reitero que Jairo Calisto tiene un análisis crítico, impecable, irónico y con verdades filosas como le acostumbra a nuestro amigo Jairo Calisto, que bueno, pues ya tenemos muchos años en esto en esta brega del periodismo. Pues eso sería la semblanza de Jairo Calisto. También nos acompaña Saúl Santana. Él es reportero, cronista en diversos medios, obtuvo el premio de periodismo por Crónica cuando trabajó en la agencia Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha. Él es académico, es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Él es doctor en ciencias forense por el ICJN y maestro en comunicación por la Universidad Simón Bolívar con la tesis El humor en las noticias, solo risa o juego de poder, estudio en el caso de las mangas del chaleco. Y también pues estamos con nuestro querido amigo, el doctor José Luis Palacios. A José Luis Palacios, pues él es un periodista también que nos conocemos desde 1982 allá en Notimex, estuvo también en Tribuna, en el Universal. Él es fundador del periódico La Razón, cubrió de la mañanera del entonces jefe de gobierno, en donde le puso el peje-man al hoy presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues él es el primer maestro en periodismo político de la escuela Carlos Septién García, y con grado de doctorado en la dirección de organizaciones de la UDF e integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Yo primero quisiera que, pues Jairo, tú eres nuestro, bueno, los dos son invitadazos, que iniciáramos contigo, que le dieras pues un saludo al auditorio, por favor. No, bueno, es un gusto estar aquí en esa reunión de notables para hablar de distintas situaciones, pero sobre todo este programa que resucitaron, se resucitaron a la Bastida, porque no van a resucitar el privilegio de mandar. Entonces, bueno, pues lo hicieron su todo su aquelarre, ¿no? Me da gusto, había gente ahí que ya no tenía chamba hace mucho, que bueno que los resucitaron. Pero pues pues se trata también de tomar estas cosas como, bueno, pues
una respuesta, creo yo, tardía para todo lo que ha ocurrido en México. Ese privilegio de mandar, pues tenía que ver iniciado hace como 5 años, y creo que, pero no se les da. Entonces, bueno, pero bien vale, como quiera que sea, es un fenómeno de la comunicación, hay que echarle una mirada, amigos. Perfecto. ¿Tú qué nos dices, estimado doctor? Creo que es importante analizar este tipo de visiones porque hay una especie como de estaban dormidos en algún lugar. Cuando pegó el andar, lo buscábamos todos a cualquier hora, en el momento, y de repente cuando regresan, no regresan a tele abierta. Y eso me parece que es como que me se está... pero no tanto. No vaya a ser que vaya a enojar y de veras me censure como en otros sexenios, ¿no? Entonces, lanzan el privilegio, pero con o en televisión restringida, pero es una construcción por parte de los realizadores muy fina, muy hábil, muy... Jairo dice que entró tarde este programa. Yo no creo, porque primero hay que tener el material para hacer la parodia, porque ¿cómo puedes adelantar lo que no se ha hecho? Y es un momento de una evaluación pues, propagandística, ideológica, manipuladora, si gustan, porque la crítica hacia este gobierno desde una parodia es severa, ¿no? O sea, realmente el adorar con el reportero, ¿qué? Valero o Palero, es un mensaje muy difícil, ¿no? Porque destacan una admiración de Lord Molécula al presidente y no destacan al periodista, no destacan las preguntas diferentes que hace Carlos, porque cada una pregunta tiene una argumentación y un contexto diferente. Y lo que sí estuvo fabuloso fue el juego del calamar, excelente, y lo de Peña también, pero cambió mucho el modelo anterior del primer programa a y ahora lo que leíamos, Carlos, lo del bajo reserva del Universal, que tú vas a demandar, o el pirata va a demandar, o esta Sandy va a demandar, o sea, ¿quién, de dónde se filtró esa información que van a demandar? O sea, realmente ¿se respeta o no se respeta la libertad de expresión en México? Bueno, vamos a esperar ahorita que se conecte Saúl. Yo te respondería, estimado José Luis Palacios, pues bueno, pues tú sabes que es una columna de trascendidos, no da específicamente el nombre de cuál youtubero es el que piensa demandar. De mi parte, bueno, a mí no me molesta el que mi personaje sea tratado ahí, al contrario, es un honor para mí el que mi persona, mi imagen, la hayan elegido para que sea uno de los personajes. Entonces, de Paul Velázquez, no sé de él o Sandra. ¿No, Calixto? ¿Tú qué opinas? Realmente, tú viviste la época cuando imitaban a López Dóriga en un programa de televisión. ¿A quién más han imitado? ¿Qué otros periodistas han imitado? Pues es que es una... Yo cuando dije que llegan tarde, es porque el humor que están planteando en este programa es viejo. Es un humor viejo, es un humor que más bien se preocupa por la máscara, porque queden perfectos, porque, claro, pues tienen todos los recursos, ¿no? Deben tener 400 maquillistas y gente que modela las máscaras y los ama, porque son igualitos, muy parecidos. Eso no conforma, yo creo, un programa de humor como tal. Están ahí los actores, son actores ya demasiado... pues vistos, y no solo eso, sino que ya pasó su momento. Márgara Francisca otra vez, o sea, ¿de veras? O sea, pensando, por ejemplo, en el propio Arad de la Torre, que ya demostró que lo suyo no es el humor, ni las telenovelas, ni actuar, ni nada. Entonces, ¿por qué lo tienen ahí? No, el único que yo creo que había que, pues, ponerle un ojo, un acento particular, ¿no? Es al que hace a López Obrador, ¿no? Cristian. Es un cuate que ha tenido una serie de personajes
que han más o menos trascendido. Claro, desde a cierto nivel, porque si no está Loret, él no funciona. Él solito, y lo ha demostrado, no pega. Necesita siempre estar rodeado de más porque no le da. Y porque ¿cuál es el problema ahí? Pues los guionistas, no tienen todo el equipo. ¿Cuántos guionistas tendrán? ¿Unos 18? ¿No? 15. Entonces yo creo, yo lo veo ahí como viejo por eso. Pudieron haberlo hecho hace 5 años, algo más fresquito. Y lo que vemos ahí es pues yo lo veo como un intento un poco desesperado de meterse en una conversación que la cual estuvieron ausentes en Televisa, ¿no? En el primer privilegio de mandar, pues sí sorprendió un poco porque en la televisión mexicana era imposible ver que alguien interpretara al presidente o a los candidatos, ¿no? Venimos de la tradición de los tapados, ¿no? Lo hemos visto siempre por años, toda la vida esta tradición, pero ya por eso sorprendió un poco. Pero cuando traicionó a su propio programa, sus personajes, con ese final del 2006, ¿no? Lastimero, chillón, ¿no? Apareciendo Caritas Espejel como Cantinflas, diciendo, no vayan a hacer esto, no vayan a votar por un cambio, como estamos está bien. Entonces, ahí le echaron a perder lo que habían logrado. Más o menos, que era interesante, ¿no? Claro, se asustaron porque el personaje de López Obrador, ¿no? Interpretado por el Mascabroder, se había llevado todos los aplausos y y yo lo sé de buena fuente, pues ahí en Televisa se asustaron de tal grado que dijo, no, espérame, vamos a echarle, métele reversa, papá. Entonces, cuando el Mascabroder quiso saludarlo en un programa, no sé si de Loret o de Dóriga, ¿no? Que sí, en vivo, que dijo, salúdame, y dijo, ni más, ¿no? O sea, yo no juego en eso, y ahora lo utilizan ahora sí como el privilegio de mandar el primero en ese programa, ¿no? Sí. Realmente no entiendo ese cambio, porque López Obrador no aceptaba que lo parodiaran. No, pero porque tampoco veníamos de esta tradición, a nadie le gusta que lo parodien. Por eso yo le digo que al señor Molécula debería de demandarlos. Vamos a ver qué cara ponen. Nada más para ver qué cara ponen. Eso sería muy divertido. Pero bueno, independientemente de eso, creo yo que el asunto es como tú generas algo, construyes algo y inventas algo, porque no había nada parecido en la tele. Habíamos visto a Palillo, pero metido en la Carpa México, ¿no? Yo no lo vi, o sea, lo veo en las películas. De los Thundercats para acá, ¿no? Pero sí, digamos, no se había visto de esta manera. Un poco, claro, Héctor Lechuga, ¿no? Cotorreando la Noticia. Digamos, habíamos visto cositas. Y claro, yo me acuerdo perfecto, cuando llegó López Portillo a Imevisión en aquella época, y estaban Lechuga y el otro, no, ¿cómo se llama? Héctor Suárez, Héctor. No, era otro. Salinas. Chucho Salinas. Sí, exacto, Chucho Salinas. Bueno, se metió a la cabina y bueno, casi le besaban las patas a López Portillo. Claro, era otro tiempo. Era un tiempo en que tú le decías algo al presidente y desaparecías misteriosamente de la vida. Uh-huh. No como ahora dicen, dictadura, sí, claro, dictadura. Papá, puedes gritar. En ese tiempo no puedes decir nada porque te cargaba patas de cabra, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final es una copia, ¿no? Que ni siquiera se atrevieron a poner en TV abierta. Ni siquiera se atrevieron a poner en TV abierta, ¿no? No se atrevieron a quitar a Galilea para poner esto, ¿no? No se atrevieron, es un intento, yo creo que un poco temeroso, y así se ven los guiones, así se ve la construcción del programa, de toda una idea vieja, antigua, que ellos hicieron y que ellos mismos la traicionaron, la asesinaron cruelmente, y ahora la resucitaron, y se ve ahí, pues con un humor, la verdad, como de Laura Pico. No, es el típico humor Televisa. No es un humor que vaya más a profundidad, ¿no? Pues te da risa ver a Naya en su cueva, ¿no? Te da risa en su cueva y todo pero eso ya lo vemos todos los días con los caricaturistas. Y descontextualizado con Bin Laden, teniendo lado, pues, a Liz Valen lo mataron hace más de tiempo para que esté con Naya. O sea, realmente a mí ese insert se me hace sin sentido, porque pues, hubieran puesto mejor a
no sé, a Hugo Chávez No, o pero a después Pedro Fernández o hasta el chiste de Muñoz Rocha, ¿no? Que hubiera estado ahí al lado la Me- osamenta. sí, No, mejor, es mejor. decir, el problema ahí es cuando tú construyes un asunto de humor, cuando no tiene sentido el humor. Quieres construir un programa político cuando no sabes nada de política. Tú cualquiera de esos cuates les preguntas algo y no saben nada. A lo mejor Cristian, no, porque estar ahí pegado con Loret, está viendo algo, alguna información se le pega, ¿no? Pero los demás, la gente, a Lalo España, o sea, todos estaban hace 80 años haciendo el programa de infantil en Televisa, ¿no? Entonces, creo yo que ahí, yo lo veo muy fallido, la verdad, pero bueno, es su lana. A ver, Santana, doctor Santana, hace rato no te escuchábamos. Creo que coincido mucho con Jairo Calixto en el sentido de que sí hay como un mal intento de algo que fue un buen intento, pero les decía yo hace un momento con esa tecnología, más bien con ese tecnológico que no soy yo, de que están como muy timoratos, porque no lo mandaron a una televisión abierta. Finalmente la tele abierta sigue siendo la de mayor impacto. Lo mandan en streaming para que lo vea cierta persona que lo puede sintonizar. Hay como cierto temor a que de veras el PG, AMLO o el presidente reaccionen de una manera como se reaccionaba antes. Ahora, en cuanto a los guiones, me parece que sí, los actores no serían lo mejor, pero son los que han hecho casta en Televisa, lo cual es complicado, pero son los guionistas los que están bien informados y están trabajando. Yo en la tesis que tuve oportunidad de hacer, planteaba el humor como solo risa o juego de poder, es un intento de acercarse o de mantener distancia con el poder del Ejecutivo Federal. Un intento de decirle, mira, me puedo burlar de ti o te puedo favorecer. ¿Qué es lo que pasó con las mangas del chaleco en su momento? O lo que pasó con Hechos de Peluche en su momento, con el Cuatemocha, recordarán, que era un intento así como de amor y odio, de relacionarse con él. Ahora, llega tarde, de acuerdo con el maestro Calixto, llega tarde en cuanto a la política nacional, pero llega cuando se empiezan las carreras presidenciales. En ese sentido, sí podría ser oportuna la intervención de este programa y otros más que se van a venir. Cuando hicimos la tesis, pronosticábamos que venía una ola de humor y esta ola se está dando, pero por todos lados, al grado que los políticos tuvieron que aprender a hablar también para hablar con humor, porque si no quedan fuera de la jugada. Y bueno, qué decir del presidente de la República que en tribuna se burla, bueno, de todos o casi todos, aunque se burlen de él. Es como parte de una lógica que antes no había. Ya para terminar este comentario, hace muchos años, antes del 2000, yo creo que este boom del humor llegó en el 2000 con la democracia. Bueno, no llegó, se destapó más, porque el humor viene desde la colonia, desde Maximiliano, siempre ha habido humor. Fue un humor mucho más abierto, mucho más cínico, pero menos temeroso de la represión, porque si reprimes el humor, te arriesgas a que te digan represor, cosa que antes no pasaba, ¿no? A ver esta pregunta, compañeros. La risa como toma de conciencia o este programa estamos viendo que está para un segmento dirigido que no es para televisión abierta y es para influenciar a un público pues ya cautivo, ya selecto en una incidencia política. ¿Qué fenómeno se da? Y justo cuando, pues, a un año de unas próximas elecciones. Calixto. Bueno, es que el humor tiene una función lúdica, que es la primordial, ¿no? ¿Por qué es humor? Porque es para reírte, pero en este caso el humor político tiene una función de quitarle, arrebatarle la solemnidad a la política, que es lo que importa, porque vemos ahí a personajes, ¿no? Trepados así como estatuas, ¿no? Y que son como dioses, ¿no? Entonces el humor los va rebajando, pues ahí está el hijo del aguizote, ¿no? Como tenemos la garrapata, tenemos un sinfín de personajes, ¿no? De moneros. Claro, luego se presta pues toda esta época que no ha cambiado mucho, pero la época chayoteril, ¿no? Los 70s, los 80s, donde los moneros, sobre todo, pues los moneros de récords como Excelsior o varios más que tuvieron estas posiciones, francamente, pues sí, lo que diga el presidente, ¿no? Eso lo vimos
muchísimo en la revista Siempre. Podemos echarnos una hora de todos esos temas. Pero bueno, pero también aparecen humores pues incisivos, duros, también con un humor nada complaciente, no ácido, no pensemos en los moneros de la jornada, ¿no? Pensemos en muchas maneras, ¿no? Que ahora se han explotado, pues ya cualquiera agarra, pues no tiene su canal o lo que sea, y se echa unos rollos, se echa unos chistes, ¿no? Pero creo que ahí también hay mucha improvisación al respecto. Ahí no vemos sobre todo la parte de derechaira, ¿no? Vemos como, por ejemplo, los moneros de el Reforma o de otros lados. Es el guamazo, ¿no? Es la Calderón. mentada. ¿Eh? Está Calderón y están muchos más como él, ¿no? Que lo imitan, que no lo entiendo, porque muchos de ellos son muy jóvenes, y ahora les tocó vivir cosas espeluznantes, periodísticamente hablando, socialmente hablando, y ahora los ves imitando a Calderón de Reforma, haciendo los mismos comentarios, incluso pues cuates que yo conozco, que de veras vienen de una situación complicada, que lucharon para llegar a donde están, y de repente hace cuenta que fueron fifís de toda la vida, pues, perdón, yo los conozco a todos, y no, la mayoría, pues, le ha perrado un montón, pues, no sé, supongo que vas cambiando tus necesidades, lo que sea. Entonces vemos también toda esa parte como derechosa, enojada, gritona, ya no hay humor. Lo que hay es, pues, lamentada fácil, ¿no? Y eso, pues, cualquiera lo puede hacer, no tiene ninguna gracia. Estimado Saúl, ¿Perdón? Estaban levantando la mano, Saúl. Sí, adelante, perdón. Me parece que Jairo Calixto comenta algo muy importante, que es esta cuestión como del humor previo. El otro día lo vi con el joven Rocha, el hijo de Ricardo Rocha, y que esas como familia de esas que se dividían unos para un bando, otros para el otro, y tocaban un poco de refilo esto. ¿Qué le sucede a mucha gente que ataca vía el humor a esta administración? Yo creo que es la gente que perdió privilegios o perdieron la lógica de un sistema que ya le habían entendido, ya sabían cómo desarrollarse ahí. Y llega la 4T y todo cambia. Y esta pérdida de privilegios antes del humor los lleva al enojo. Y el enojo los lleva a generar un humor muy direccionado, muy teledirigido, muy de francotiradores, ¿no? Que además encuentra resonancia en algunas o en muchas empresas, ¿no? Más que conciencia política, es como conciencia de lo que perdí. Y en ese sentido también quería comentarles, en el caso de los propios conductores de televisión, también ha habido una transformación en torno al humor. El meme, que comienza como una tecnología gráfica dibujada, se integra perfectamente en las noticias. Es más, los memes comienzan a ser parte ya de las notas con cierto humor que las televisoras, las radiodifusoras lo toman a favor o en contra de acuerdo a su línea política. Yo creo que en ese sentido del humor, el meme es como la culminación que alguna vez tuvo las mangas de chaleco o los hechos de peluche. Y los políticos están más preocupados hoy por ver cómo los trata la memetización que cómo los tratan las encuestas. Amigos, ustedes han visto obviamente que Operación Mamut, han visto Latinus, han visto Abroso, han visto ahora El Privilegio de Mandar. ¿Quién lleva el primer lugar con guionistas, con idea, con el hacer reír? La molécula. Operación Mamut, perdón, Operación Mamut. Yo pienso que el Twitter. El Twitter, lo que decía el doctor Santana, que los memes han dominado, como los cartonistas, realmente son la figura principal de la ridiculización o de la, ahora sí, pues no sé, caricaturización de la política mexicana. Porque realmente los Twitters han sido utilizados por la prensa nacional o medios de comunicación, Televisa o las televisoras, plagian, se roban las autorías de los que publican memes, twitters y demás. El Twitter ya es el boletín oficial, lo estableció Trump, era el boletín oficial del Estado. Todos los twitters de Trump. Entonces Obama, ¿no? Obama, pero realmente Trump lo oficializó. Uh-huh. Y ahora si te das cuenta, el carnal Marcelo, nada más publica en Twitter. Toda su información es Twitter.
y no sé si Sheinbaum o López Obrador, pero López Obrador yo creo que está muerto ahí. Y Lord Molécula es un personaje como Broso, porque tú y yo conocemos... No, espérame, difiero, no. Lord Molécula es decente. No, pero Lord Molécula es decente, pero en el aspecto decente, pero es un personaje. Ah, sí, pero no. Entonces, si me permiten, Broso era propeje. Era totalmente, ahora sí que en aquellos tiempos de avanzado. Yo lo entrevisté en alguna ocasión como Trujillo. Ricardo Rocha. Defendía todo, pero de repente cuando no le tocó hueso, todo se transformó en él. Ricardo Rocha. Y bueno, te digo que son familias divididas, pero Joaquín les iba muy Dóriga. bien antes. Joaquín Antes Dóriga. eran pro democracia. Pero una vez que esta nueva democracia no reparte como antes repartía, Ciro. ¿quién? Todos ellos de repente, ¿sabes qué? Pues la izquierda es mi mano. Yo soy de derecha, ¿no? Porfirio. O sea, aquí es el corte, ¿no? Porfirio. No, bueno, Porfirio ese. Bueno, ¿cuántos apóstoles del Mesías ahora son antimesías? ¿Cuántos? Pero porque perdieron privilegios, José Luis, no por convicción. Ahí hay una diferencia con la molécula. Él nace, se reproduce y ahí la lleva. Y Broso nace, se reproduce y de repente se transforma. Carlos no nació, lo nacieron. ¿Cómo es que lo abortaron los medios? Lo abortaron los medios de comunicación que no tienen esos privilegios, les dio envidia. Así es. Que este personaje o esta persona, Carlos, con sus preguntas, esa de cuál es el inicio de la ignición de la molécula del petróleo. Ajá, ahí comenzó todo. ¿A quién se le ocurre? Así es. Pero ¿qué intención llevaba esa pregunta? Exhibir a un agrónomo, director de Pemex, encargado del petróleo, si sabía por lo menos el principio de la ignición de una molécula de petróleo. Todo el mundo hizo burla de esa pregunta que lleva jiribilla, que no lo interpretan o que no lo analizan, es otra situación. Hay un análisis de las preguntas y bueno, eso será otro tema, pero adelante. No me adelanto, Carlos, no me adelanto. No, la verdad es que quería recordarles esa pregunta que le dije, presidente, usted juega a ser Dios, y de ahí se hizo viral y lo ponen al presidente en las nubes y no, jajajaja. No, entonces sí hay que analizar las preguntas, pero nos estamos desviando, se está desviando a la molécula y el tema. Digo, porque si tú eres el espectáculo, perdóname, estamos hablando de espectáculo. Porque además, en el privilegio de mandar, sucede que a la molécula lo ubican como funcionario, como particular. Como asesor. No como representante, porque ya está en la oficina presidencial con el presidente y pero es el dolo, ¿no? ¿No? Entonces, ahí los guionistas, ahí la gente que le está haciendo el guión específicamente para la molécula, pues le está dando ya como servidor público, como vocero del presidente. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que ahí hay un poco de dolo, es un poco más de esa parte de envidia que mencionó José Luis, de poner a la molécula como un personaje servil, cuando no lo es. Sencillamente era el preguntador, o eres el preguntador oficial del sexenio, como en su momento eran otros preguntadores. La diferencia es que tú no extiendes recibo ni extiendes la mano. En el caso anterior así era. Calixto, ¿puedes enumerar los periodistas consentidos de cada presidente de Díaz Ordaz hasta la fecha o de Miguel Alemán a la fecha? No, perdón. Comencemos con De Negri. Más bien, en la figura de De Negri se concentra el espíritu de esta clase de personajes. Entonces creo que la lista pues es interminable, porque... ¿Y por qué se sorprenden? ¿Y por qué se sorprende que el Mesías le diga mi consentido públicamente? Porque se está burlando. Públicamente. ¿Cuántos consentidos? ¿A poco el narigón cronista no era consentido? Descansa en paz, lo era. ¿A poco no Joaquín Dóriga no era el consentido? No descansa en paz, pero ¿a poco Jacobo Zabludowski no era el consentido?
Mira, ahí qué bueno que lo mencionas. Con la llegada del humor, maestro Calixto, Carlos, José Luis, la imagen de Jacobo al aire era recta, con sus audífonos, era un tipo que jamás sonreía. Llega el año 2000, llega el humor, llega Joaquín, y por fin los locutores, los conductores, los lectoservidores, les dicen algunos, comienzan a aprender a sonreír, incluso a editorializar con el gesto y con el comentario final del humor. Y de ahí para el real todos, ¿eh? Cuando antes el humor era Freire, su ranita, y los demás era seriedad absoluta. Yo creo que esto va a seguir, incluso con personajes que no eran estrictamente conductores, pero se convierten en conductores a partir de esta velocidad de la comunicación. También el humor tiene mucho que ver con un auditorio, con un público que aprende a responder más rápido y tiene la posibilidad tecnológica de responder más rápido. Y ahí es donde la palabra consentido se trastoca toda. ¿Con sentido o consentido? Consentido de papacho y los dos. Porque si no tienes consentido, no te pueden consentir. Tiene que tener un sentido lo que digas, porque si no, pues entras en la jugada, ¿no? Exacto. Entonces, Calixto, ¿cuáles son los consentidos periodistas que estuvieron consentido en el gobierno? No, pues tengo que la lista es interminable, o sea, no hay manera de más bien te nos llevaría horas y horas enumerarlos a todos, pero es lo mismo, ¿no? Más que todos lo sabemos, ¿no? Ahí está, bueno, además piensa cómo viven, piensa cómo, tú nos tienes hasta yates, lo cual dices, pues qué extraño, yo ni a trajinera llego. Entonces, creo que ahí hay en efecto sí hay una nostalgia de los viejos tiempos, como dice Krause, nostalgia de la dictadura perfecta. ¿Por qué? Pues porque vivían todo dar, pues sí. Y ahora... Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, bueno, pues sí, ahí fue lo que les dijo, pero el día que lo dijo estaba Octavio Paz, estaba Krause, y casi lloran, y casi linchan a Vargas Llosa, y ahora pues tienen esa nostalgia, porque todo era más sencillo, era más fácil, todo tenían sus privilegios, sus revistas, les compraban por pacas para llevarlas a las universidades y a las bibliotecas, ¿no? Y ya tenían pagada la edición. Es decir, vivían así, ¿no? Y ahora ya no, pues eso a mí también me dolería. Ese tema debe ser el privilegio de mandar. Pero no lo van a tocar. Mira, esos aspectos históricos, hemerográficos, de caricatura, deberían ser tocados ahí, porque nada más eso del juego del calamar, una actualización y el tío Adams, Adams que yo pensé que era el único que iba a cruzar el puente, que pues vuela, ¿no? En el puente de cristal, el vampiro pasa, ¿no? Con las alitas, y pasaron 3, mataron a 2. Es que mira, José Luis, el humor debe tener un referente. El humor no está en el vacío. Como el juego del calamar está de moda, está saliendo de moda apenas, tienen que tener un referente real en el público actual. Por ejemplo, es muy curioso, cuando uno le dice al presidente Andrés Manuel Peje, no es ofensivo. No le él hasta contesta. Sí. Cuando antes dile jolopo a López Portillo, y no, te matan, te mandaban a Tlaxcuaque. Ese te acababa el 20, ¿no? No, te mandan a Tlaxcuaque, una calentada con chile piquín y Tehuacán. Con su cuate de brazo, ¿no? No, pues yo creo que el humor actual en lo que mencionas, y los toques con los nervios. Los actuales consentidos tienen sentido, en eso tienes toda la razón, pero también saben que esto tiene una fecha de caducidad, que todo tiene ese sexenio. A ver qué tanto humor tiene el que sigue o la que sigue, no sabemos todavía. Por el momento actual, mira, yo me acuerdo cuando trabajando con Rocha precisamente, bueno, primero en otra estación, anuncian que López Obrador, jefe de gobierno, va a dar conferencia todas las mañanas. Ahí me tocó esa generación que llegaba con su gallito parado todavía, ahí al Salón Zarco, en lo que era el antiguo DF, y comienza a desmañanar el país, pero marca la línea. Y era un tipo dictaba serio, la agenda. ¿Cómo? Dictaba la agenda. Dictaba la agenda. Bueno, marcaba, porque si digo dictaba, van a decir que es dictador. Mira, yo tuve maestros chilenos y argentinos, ellos me dicen todavía, no saben mexicanos que es una dictadura. Y yo creo que cuando puedes escribir dictadura en otro gobierno, si tú ves en dicta,
te la dejaban dura. Y entonces, sí, mira, hoy sí puedes decir todo completo, sin problema, ¿no? Dictadura, porque López Obrador dice que no lo mismo, pero imita a los generales de división, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Los fundadores de los tres partidos y la Cuarta Transformación es Morena, el general divisor del país y de la sociedad. Andrés Manuel López Obrador. General divisor. La sociedad venía es un dividida general. No está muy interesado el país, dividida, por nada más favor. que la división favorecía a unos pocos. Estaba dividida en vertical, hoy está dividida en horizontal. Perdón, Calixto, ¿no te gustó esa definición de general divisor? Anótalo, está muy bueno. Bueno, regresemos al tema, ¿no? Vamos a regresar al tema, ¿no? Que nos estamos desviando. Bueno, entonces, vayamos viendo si yo les pregunto, ¿la risa da para la reflexión de la ciudadanía, de un público preparado, de un público politizado? ¿Estos programas sirven para eso? Yo creo que sí, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque si ves la historia de México, es muy solemne y los personajes son solemnes, y aunque sean trapacería y media, eran muy solemnes, ¿no? Los llantos de López Portillo, la guayabera de Echeverría, ¿no? Pensemos en que hasta para ir a correr todos los días Salinas iba tieso, ¿no? No digamos Miguel de la Madrid, que era gris como él solo, pero no. Cedillo, aplicando el Fobaproa, pero también con solemnidad. Hay mucha solemnidad en la política mexicana, en México en general, pero en la política en particular bastante. Pero el humor, cuando consigue de esos personajes de granito, ¿no? Y los convierte y los caricaturiza, o los convierte en memes, o los convierte en GIFs, ahora, ¿no? O pasan por el ácido de un comentario crítico, pero con humor, con vuelta de tuerca y todo lo que ustedes quieran. El público, la gente que consume eso, algo le da vueltas en la cabeza. Cambia sus ideas, cambia su pensamiento, ¿no? Pensemos en que es triste recordarlo, pero a Broso, ¿no? El primer Broso, ¿no? Que tenía esa sin hablar, digamos, propiamente de los personajes, sin hablar propiamente, ¿no? Te daba una concepción social, ¿no? Y una crítica social, un apunte sobre la sociedad mexicana, muchos asuntos. El wiri wiri de una manera todavía superior y genial, ¿no? Así es el maestro de maestros, el wiri wiri, ¿no? Que sin insultar, sin decir nada, ¿no? Y los que vinieron, y los que le copiaron mal y destruyeron su legado, pues Derbez, ¿no? Omar Chaparro, todos, pues son gente espeluznante. Ya no se diga Chumel, que es otro, ¿no? Que convirtió esto ya en un muladar, ¿no? Y Calixto. No, bueno, no, yo digamos, yo me siento heredero de todo eso, pues evidentemente Monsiváis, evidentemente de Ibargüengoitia, ¿no? De todas esas cosas, y aportas tu granito de arena en ese sentido, ¿no? Que el humor no sea solo el pastelazo, no sea solo la lamentada, no sea solo eso, sino que darle la tuerca, darle vueltas, ¿no? Que el lector o el que escucha algo en su mente dé vueltas. A mí me encantaba tu programa. Ahí está la aportación, ¿no? Creo que es, digo, a lo mejor podemos decir, la risa no va a cambiar un estado, un país, o va a acabar, como si no va a acabar la guerra, menos la de Ucrania, pero sí consigue que las personas, porque se requiere, para que alguien entienda el chiste, se requiere no solo de un ánimo, se requiere de tener pues ciertos conocimientos, ¿no? Se requiere de tener ciertas referencias, ¿no? Y creo que ese es el papel del humor, y que puede ser de distintos niveles, con distintas lecturas, ¿no? Puede ser un chiste muy elevado que tenga distintos niveles de lecturas, y que el que la capte según tus posibilidades, pero siempre el humor, la risa, te cambia algo en tu cabecita loca. Yo te agregaría, no todos sabemos el albur, y hay mucho albur. Digo, yo no sé alburear, pero entiendo de que el albur es albur, y todo mensaje lleva una carga ideológica, porque quien lo emite, el emisor, tiene una formación o tiene una instrucción,
que tiene un propósito, un objetivo, hacer reír, hacer conciencia o manipular la realidad para que la entienda el receptor, porque ahí el privilegio de mandar lleva un mensaje de López Obrador. Yo lo entiendo así, que ahora que con las corcholatas y la forma de gobernar, pues lleva una carga ideológica. ¿De quién? De la derecha, de Televisa, del guionista, no lo sé, pero todo mensaje. No, pues evidentemente, si se Televisa, evidentemente son los mismos de siempre ahí. Pero está Bastón, está los Pepes, está los mismos. Pero el dueño es asesor de López Obrador. Sí, pero bueno, digamos, no es que dicte, no es que le diga qué hacer, ¿no? Pues necesita, evidentemente, si tú estás en un gobierno, pues ni modo necesitas que los ricachones pues, se caigan con su cuerno. Necesitas tenerlos del lado, porque si no, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa ahora, ¿no? Pero no es que estén de su lado, pues, digamos. Ya estamos entrando en la parte final de este programa. Yo les quisiera preguntar, bueno, hablando de risa, también denme su opinión. Necesitamos otros Santos Brits que nos den pues las mangas del chaleco, ¿no? Y no se necesita de personajes. Ahí están los resbalones de los funcionarios, de las malas declaraciones, de los malos momentos, y es captarlos, estar dando seguimiento, y eso también hace tomar conciencia, y eso también nos da risa, pues de esos personajes y de sus pifias, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Con la Vilchis tienes más que suficiente. Sí, pero se requiere de programas como las mangas del chaleco, ¿no, Saúl? Serían dos vertientes, una que es más teatral, que es como la del privilegio de mandar, y la que de alguna manera inaugura Santos Brits Hernández, saludos al amigo, pero que además lo hace bajo las órdenes de López Dóriga. La idea es de López Dóriga, la reconoce él, porque no hay absolutos, no hay claroscuros en esto, y más en política. O sea, con el político juegas igual que él juega, o te come vivo, te traiciona, ¿no? En los medios de comunicación, quien paga manda. Pero ¿quién paga? Pagaba el gobierno. Y como ahora no les pagan, pues hacen como que no les mandan, ¿no? Yo sí creo que hace falta más emisión de humor con base en la nota como tal, que sería el perfil de las mangas del chaleco. El privilegio de mandar es otro tipo de humor que parte de la nota, pero pasa por un proceso de dramaturgia, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que conforme se acerque el final del sexenio, van a aumentar, pero también como cheque en blanco. O sea, me puedo burlar o no de ti, puedo alabar o no tus dos bocas, puedo alabar o no tu Tren Maya, tú dime, y yo veo tu morado. Creo que esa sería la consigna negra. Ahora, te voy a decir una cosa, que a muchos del humor les viene valiendo sombrilla. Salvo algunos caricaturistas, bueno, todos vienen de la escuela ética de Rius, casi todos primero preferían burlarse y aceptar el riesgo hasta cierto punto y después replegarse. De los actuales, bueno, los de la jornada, los de Milenio a veces, se burlan por encima. Ahí hay una característica. El caricaturista, igual que el humorista en televisión, es el de los pocos de la nómina que se puede brincar la línea editorial hasta cierto punto. Después regresa, negocia y regresa. Y en ese negociar y regresar está en que el humor es un instrumento pro-democrático. Pero hay caricaturistas pro-AMLO. ¿Cómo? Hay caricaturistas o cartonistas pro-AMLO o AMLO. No, de los dos lados, ¿no? Como lo dijera el otro día el joven Rocha, ellos son muchos más, la derecha es mucho más que las de izquierda o de progresista, porque ahora ya de todo te dicen chairo, ¿no? Aquí hay una característica también muy curiosa. Basta criticar, criticas, pero no es pecado ser pro AMLO. Algunos lo ven así, lo ven como el pecado original. No, pues no, es que fíjate que es un país que cambió y va a seguir cambiando. Amigos, yo quisiera cerrar con esta última pregunta y que me dieran su conclusión de cuál es el futuro de el privilegio de mandar. ¿Es solo risas o es juego de poder? Yo creo que el problema de estos programas es que nacen con un objetivo, o sea, tiene una agenda. Entonces, cuando tienes una agenda, no te diviertes, no te entretienes hasta un cierto punto.
¿no? Porque tienen ese mandato y casi he puesto que se va a ir radicalizando derechosamente en muy poco tiempo, ¿no? Porque alguien que sea como de izquierda más o menos o progre, no va a contratar ViX para ver eso. Bueno, no lo contrataría ViX ni siquiera para ver nada ahí, porque pues, tú desde a Televisa, pues perdón, prefiero ver Netflix o prefiero ver otras cosas, ¿no? El mamut. El mamut, pero un público más bien derechoso, pues podría entrarle, porque más meterlo en la plataforma significa invertir dinero, meterle una lana, tener internet, ¿no? Esto no va dirigido digamos, a la gente, al pueblo llano, a la gente en general. La mayoría, como bien sabemos, no tiene acceso suficiente a internet o no tiene la posibilidad de contratar una plataforma. Y no creo, y dudo mucho que encontremos los videos piratas del privilegio de mandar acá en los tianguis, dudo mucho. Entonces yo creo que es esa idea de ir por el público de quién, por el público de Broso, por el público de Reforma, por el público de Chumel, van por, ese es el, como dicen ellos, el target, ¿no? Porque esos son los que buscan. No están buscando ni al obrero, ni están buscando a la ama de casa, no están buscando eso. Porque si no lo hubieran puesto en el Canal 2. Así es. El público cautivo de los tiempos de Fox. ¿Perdón? El público cautivo de los tiempos de Fox. Sí, pero los que estaban en los tiempos de Fox, pues ya, o ya no están entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me refiero que se fueron a Michoacán. Bueno, ok. Emigraron. O son gente que ya, digamos, le queda muy lejos, ¿no? Porque esto tendría que ser un ejercicio recurrente, ¿no? De crítica, porque pues se saltaron curiosamente el sexenio de mi licenciado Peña, ¿no? ¿Por qué no hicieron un programa del licenciado Peña? ¿Por qué no hicieron el chiste del licenciado Peña? ¿Por qué no? El propio Calderón, ¿por qué no se burlaron de la narcoguerra? ¿No? Y así, o de la barda. Aquí lo interesante es si veremos un sketch donde los personajes se van de día de campo y terminan en la refinería, en la inexistente de Calderón, ¿no? Eso estaría divertido, pero no lo van a hacer. Lo más que queda es eso. Ay, Calderón es un borracho, ¿no? Pues es un chiste que llevamos haciendo años, ¿no? Y ahí el chiste es ir más allá, ¿no? Más allá de que los personajes, le vamos a cuestionar cosas de todo, ¿no? Pero yo creo que se van a concentrar en criticar Dos Bocas, en quitar el aeropuerto, ¿no? Se van a ir se van a ir en contra hasta del Museo del Mamut, ¿no? Entonces, porque esa es su naturaleza. Lo otro no es lo suyo. ¿Por qué? Pues porque no está dentro del ámbito de sus intereses como empresa, evidentemente. Bien, amigos, bueno, pues ha sido un privilegio y pues estar platicando con ustedes, estar haciendo este análisis de este segundo programa de El Privilegio de Mandar. Y pues me gustaría, José Luis, si cada uno cerrara con alguna opinión. Vas, Santana, vas tú primero. Vas, Santana. Yo creo que el humor se va a seguir expandiendo en diversas calidades y de acuerdo a los grupos de poder. El humor va a reconocer, o los humoristas, por de algún modo, van a reconocer a qué bando pertenecen. Y en el caso del PG, de AMLO, del presidente de la República, este humor se va a multiplicar en su contra muchas veces y va a haber programas que de alguna manera no nada más del índole oficial como 11, 22 o lo que dirigen el sistema público de televisión. Yo creo que se va a expandir y se va a hacer cada vez más ácido, pero aquí hay una cuestión. Es un recurso que históricamente nos ha salvado a los mexicanos. El humor nos salvó. En los peores tiempos del PRI, alguien que no era política hacía cine político. La India María, por ejemplo. O los polivoces, que hacían sketch ahí medio filtraditos con humor político, ¿no? No era su meta, y les pasaba de vez en cuando. Hoy va a ser más abierto, pero también los políticos van a tener que aprender a usarlo y a contestarlo sin intentar reprimir. Si tú intentas como político reprimir el humor, te va peor. Yo retomo el principio de la comunicación. La mejor propaganda
es de voz de persona a persona. Si tú ves Privilegio de Mandar y lo comentas con tu compañero de trabajo, con tu vecina, con tu amante, con tu amiga, con tu conocida, con la mesera y demás, oye, ¿no viste el Privilegio de Mandar? Por inercia, acuérdense que lo prohibido es lo más interesante. Si no lo ven en televisión abierta y está restringido nada más al streaming o a internet, la gente lo busca. No es necesario tener gran publicidad. La mejor propaganda es de voz a voz. Así que el Privilegio de Mandar va a subsistir y falta todavía ver hasta qué tiempo, hasta que destapen a la corcholata o a que se destapen el candidato. Yo creo que va a continuar porque da para mucho. Todavía falta ver lo del AIFA, todavía falta ver Dos Bocas, el Tren Maya, todavía falta ver el destape, todavía falta mineros. ver Los mineros. Todavía el falta caso ver de los mineros va a ser fundamental. No, y todavía te falta ver los píos, los pollitos que están recibiendo y toda esa parte de los congelamientos y de los anti-AMLO, que antes eran AMLO, eran fanáticos del over y ahora son anti. ¿Cuántos fusilamientos ha hecho el general Divisor? ¿A cuántos de sus amigos los ha congelado y los ha muerto? O sea, falta todavía, hay guión para reírse y para burlarse de este gobierno. Y por eso el anterior programa, este gobierno es un show. Y ahí está el guión y nada más falta describirlo. Gracias, me dio gusto platicar contigo, Calixto, igual contigo. Nada más déjame hacer una pregunta. Yo creo que a diferencia, no creo que dure mucho porque no tienen ese ánimo de hacer humor, ¿entiendes? Lo que van a hacer y te lo apuesto, ya casi los veo, ¿no? O sea, yendo como si fueran la Rabadán, ¿no? Yendo al aeropuerto, no, aquí está chueco, o aquí están vendiendo tlacoyos, ¿no? La ayuda, ¿no? Las ayudas. Es decir, van a repetir, porque es esto, están repitiendo los chistes. Ya cuando recurres al juego de calamar, cuando el juego de calamar tiene 8 meses que ya desapareció, pues quiere decir que están desfasados o alguien ahí no sabe que el tiempo pasa, ¿no? O sea, se les olvida, el tiempo pasa y no te puedo olvidar, parece que es lo que están cantando, ¿no? Y por ejemplo, ahí está el destape. Y además, amigos del Privilegio de Mandar, se los doy, se los regalo. Ahí está. Lozano diciendo que quiere ser candidato a Puebla. La Guadalupe Loaesa diciendo que la mejor candidata para presidenta de México es Betty Paredes. Ese chiste se cuenta solo. Y ahí hay un montón. O Sergio Mayer, al ritmo de la ventanita de ayer se me perdió, se me cerró. También quiere ser presidente porque lo soñó, porque Dios se lo dijo. Ahí se los dejo y te apuesto que no lo van a hacer. Porque es lo que te digo, es lo que insisto, hay mucho ingrediente que falta el ingenio, falta el guionista, pero si hay tema y si hay... no, ¿de qué? No, por supuesto. O sea, hay contenido, traducirlo. ¿Y sabes quién lo va a hacer? Broso. No, porque Broso está enojado. El problema de Broso es su enojo, su rencor, su resentimiento. Ya no hace humor. Él grita y te regaña. Y ya a mí ya me regañó mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi esposa, mi hija. Para que me regañe este pendejo, pues no, paso. No, pues hay más. No, él lo que te hace regañar, no, ya no hacen humor. Aunque le inviertan millones a estos sketches, no es humor. Es un odio, un rencor infinito. Ya cuando le dices al presidente, es que por mis, ¿cómo dijo? Por mis huevos, por mis bruñidos huevos, y abro y cierro comillas, yo le dije que no manches, bro, vete al doctor, pero si tienes bruñido aquello, es que debe haber algo muy, muy complicado ahí. Entonces, sí, creo que ahí no, porque Broso tiene su público, sí, ¿no? Por supuesto. Pero lo que hace es darle gusto a ese público, él trabaja para eso, fanaticada, que además la mayor parte son bots, y es parte del rencor y del odio. Entonces, la última, humor desde ahí, pues no. La última carta, la hormolécula. Punto. Demándalos, demándalos. No. Yo sí, por favor. No. Déjalo. Es que imagínate, te digo, ¿cuántos periodistas están en televisión?
Imitados. No, no, Yo lo único, por yo lo eso único que me mismo. acuerdo de López Dóriga, ¿Limitados? imitados. Nunca. Imagínate, Nunca. Ah, no, sí, imagínate limitados, sí. el golpazo. Molécula demanda a Televisa porque porque no va a ser lo que van a hacer contigo, evidentemente, pues eso va a ser una burla y demás. Pero ¿no? siempre lo han hecho. Por eso, pero Desde que tienes, nació Lord Molécula se debe a los medios. sí, pero la diferencia es que una cosa que te hagan un chiste en el Twitter y otra que te lo hagan En caricatura y cartón. Televisa. Por eso. Entonces yo sí creo, y ojalá te acompañaría en esa lucha, que demandes a Televisa. Ya me lo hizo el Tenorio Cómico también. Ah, oye, Fíjate. por cierto, este año Oye, y somos- cobra regalías, es marca registrada además. Es marca cobra regalías, hermano. registrada. Oye, vamos a ir al Tenorio, ahora sí te van a dejar entrar. Pues espero que... Señores, operadores en bola. del teatro, Vamos en bola, ¿sabes? ya vieron que sale en Televisa, como Lord Molécula, no se enoja, déjenlo ver su personaje en el teatro. El año pasado no te dejaron entrar porque lo imitaban y pensaban que se iba a molestar. Y No, llevaban... iba con la familia además, ¿eh? Más iba con la familia. Pues amigos, mil gracias. Fue un privilegio De debatir o de ese hablar. análisis. Estimado Jairo Calixto Albarrán, mil gracias. Un gusto. Hermano. Demándalos. No los demandes. Vamos a meterlos a votación. Vamos a meterlos. Exacto, pon en el Twitter, votación. ¿Los demando? No los demando. Hijo, va a ser muy divertido. Demando. Lo que diga mi gallito. Gracias, José Luis. Doctor Saúl Santana, mil gracias. Y bueno, pues amigos, yo así me despido y gracias por su tiempo, gracias por su presencia aquí. Y bueno, yo también quiero agradecerles, reitero, a esta gran alianza que hemos hecho Olmeca Televisión, el programa de Lord Molécula y pues todos estos medios. Bueno, pues no me resta más que despedirme, de darles las gracias. Y bueno, pues si ustedes gustan acompañarnos en la tercera mesa de análisis, pues tenemos sorpresas, tendremos a nuevos invitados y veremos qué nos dice el privilegio de mandar. Amigos, pues hasta la próxima. Gracias. Demándalos. No, invita a la Chiqui Tibún. Déjense ahí. No, ya. De la Alguien vive del tercera pasado. edad.